Voy a rogar que vayan por favor conmigo a las Escrituras. Vamos a ir al libro de Primera de Pedro, al capítulo 5, versículos 2 y 3. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Ahora vayan conmigo, por favor, a Hechos capítulo 20 y leemos el versículo 28. Dice la palabra del Señor: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Antes de predicar el sermón, quiero dar crédito al doctor Miguel Núñez, quien fue mi profesor en una de las clases en el seminario que tuve durante este año. Y muchos de los apuntes son tomados de él, otras cosas yo las he investigado y las he puesto aquí. Entonces quiero compartir lo que he aprendido. Quiero dividir el sermón en esta mañana en 4 puntos. Lo primero que quiero ver es, en primer lugar, cuál es el significado de la palabra pastor, que fue algo que ya estudiamos en los domingos anteriores. Lo segundo que quiero ver es cuál es la situación que hoy vive el mundo con respecto a las iglesias y la relación con los pastores. Lo tercero que quiero ver es qué es el ministerio pastoral, qué significa. Y en cuarto lugar, nosotros estaremos viendo su elección y su llamado. Entonces vamos a centrarnos en primer lugar acerca del significado de la palabra pastor. Valga la pena aclarar que más que una predicación, esto va a ser durante estos días una enseñanza para que nosotros podamos comprender la magnitud del significado y la importancia de lo que es el ministerio pastoral. Y digo esto porque yo soy un convencido de que en la iglesia debe haber pluralidad, paridad y diversidad. En una iglesia debe haber un grupo de pastores que pastoreen. No debe haber un cacique, debe haber un grupo de pastores iguales en autoridad, diversos en dones y que sean múltiples. Es difícil pastorear una iglesia con 100, 200, 300, 400 personas, donde hay que visitar, donde hay que aconsejar, donde hay que atender diversas situaciones espirituales que la gente atraviesa. Por lo tanto, yo creo en la pluralidad, en la paridad y en la diversidad, porque así lo dice la Biblia. Pablo, cuando iba por los diferentes lugares, él establecía ancianos. Y todos los ancianos o los pastores eran iguales en autoridad. No había eso como hoy se ha mencionado y se dice, él es el copastor. ¿Pero de dónde sacaron eso? Copastor. Porque si es copastor, es uno igual que tú en autoridad. Pero cuando se dice copastor en nuestro medio, se entiende que es un pastor más inferior. Pero tanto Pedro como Pablo tenían el mismo nivel de autoridad. Juan y Bartolomé tenían el mismo nivel de autoridad. Así que yo quiero que veamos qué es el significado de la palabra pastor. Bueno, la palabra pastor tiene 3 palabras con las que se refiere al mismo tema y una de ellas es la palabra anciano. Y eso quiere decir, o es el significado de la palabra presbúteros, que en el Nuevo Testamento se menciona más de 70 veces. Y la palabra presbútero o anciano quiere decir o se refiere a alguien que ha sido asignado, que ha sido elegido para una posición establecida. Es decir, que un presbútero o un anciano es una posición designada o elegida en la cual él está ahora. Esa es la primera palabra, la palabra anciano. La otra palabra que se menciona en la Biblia es la palabra obispo. En el griego, esa palabra obispo quiere decir episcopos, que es donde sale la palabra episcopal.
Y eso significa que es una persona que supervisa, que dirige, que vigila, una persona que cuida. En otras palabras, es alguien que es responsable de una asamblea de creyentes. Ese es el obispo, que en el griego es episcopos. La otra palabra que se utiliza en la Biblia es pastor. Y la palabra pastor en el griego es poimano o poimanó. Y eso quiere decir, o se refiere a alguien que gobierna sobre un grupo de personas, algo así como cuando el pastor está cuidando ovejas o cabras. Ese es el pastor. ¿Dónde encontramos esto en la Biblia? Bueno, si nosotros vamos al libro de Primera de Pedro, al capítulo 5, al versículo 2, ahí encontramos nosotros las tres palabras. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 y 2. Por tanto, a los ancianos, ahí está la palabra presbúteros. Por tanto, a los ancianos entre vosotros, está hablando Pedro a un grupo de pastores que estaban dispersos en el Asia Menor. Y él dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, dice él, anciano como ellos. Mira que Pedro aquí, siendo un apóstol, no está en una posición superior a estos ancianos. Está en la misma posición y él dice, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Versículo 2. Pastoread. ¿A quién le dice pastoread? A los ancianos que ha mencionado en el versículo 1. Y ahí está la palabra poimano. Entonces, un anciano es también alguien que está pastoreando. Es alguien que está cuidando las ovejas. Luego dice, pastoread del rebaño de Dios entre vosotros, velando. Y ahí está la tercera palabra, que es la palabra episcopos. Es decir, un anciano es un pastor que está velando, que es un episcopos, que alguien que está supervisando, que está dirigiendo, que está guiando, que está dirigiendo a un grupo de personas. Ese es un anciano, pastor o, como dijimos hace un momentito, obispo. Y luego añade, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del ministerio pastoral, se usan tres palabras por igual que significan lo mismo. Son palabras intercambiables. Tanto el anciano, el obispo y el pastor tienen la misma función y se refieren a la misma persona. Es probable que tal vez ya a nivel ministerial, por asuntos prácticos, uno sea más predicador que otro, uno administre mejor que otro, o uno enseñe más que otro, o uno dirija algo más que otro. Pero todos tienen o se refieren a la misma persona, a la misma función, las mismas características que deben tener los pastores. Por eso que el significado, en primer lugar, de la palabra pastor es una palabra intercambiable que equivale a anciano, obispo o pastor. En segundo lugar, quiero hablar acerca de la situación de nuestros días con respecto al ministerio pastoral y las iglesias. Sin lugar a duda, lo que vemos hoy día a nivel de las iglesias, yo lo resumo con una sola palabra. Hay crisis espiritual en las iglesias. Hay crisis. Hay una escasez de pureza doctrinal y o integridad pastoral. Tú vas a una iglesia y hay pastores que salen con cosas extrañas, con revelaciones y cosas que extrañas. Es como que la Biblia ha sido puesta de lado y ahora son las emociones las que nos conducen.
Hay también ahora una disminución del estándar en lo que es el ministerio pastoral. Tú habrás escuchado que la gente, los pastores dicen, y mucha gente, no me miren a mí, miren a Cristo. No, pero es que los pastores, la gente va a mirar al pastor, como quiera que sea, lo va a ver al pastor. Y los pastores debemos tener integridad, debemos ser transparentes tal y cual como somos. Y no podemos decir, miren a Cristo, no me ven a mí. Hermanos, la iglesia está viendo a este hombre débil y pecador. Y la iglesia va a seguir viendo a los pastores que están delante. Entonces se ha disminuido el estándar de lo que debe ser un pastor. Por lo tanto, uno debe entender que el pastor es el líder. Pero por otro lado también, los tiempos en los que vivimos, hay como una selección de tipo buffet de las condiciones para ser pastor. No, que este hermano, él es mansito, él es tranquilo, este es para pastor. Y no, es que el hermano viene a todos los cultos, él es candidato para pastor. Entonces nosotros estamos escogiendo como cuando uno va a un restaurante y le pasan el menú y uno ve la carta y uno escoge aquí, escoge acá. Pero hermano, la Biblia es clara con respecto a la selección de los pastores. La Biblia dice en primera de Timoteo capítulo 3, un obispo debe ser, y ahí están los requisitos que se necesitan para ser un pastor. Y la primera palabra que habla ahí es irreprochable. No dice sin pecado, dice irreprochable. Que no tenga nada de qué estárselo señalando. Esa es una persona que es irreprochable. Pero también la situación en nuestros días es que hay una falta de respeto hacia la posición pastoral. Y eso es a causa de que los pastores mismos han disminuido el estándar, dan cosas extrañas o raras y la iglesia lo ve de igual a igual. Somos iguales en el sentido de delante de Dios. Somos polvo, tenemos al Espíritu Santo, Dios nos salvó. En ese sentido somos iguales. Pero en las funciones hay una diferencia. Por otro lado, también hay pastores que se han autodenominado pastores. Nadie sabe quién los puso como pastores, pero de pronto tú ves una iglesia allí, 4 paredes, un techo y ya está alguien allí que se hizo pastor. Esa es la situación actual en nuestros días. A veces uno llega a una iglesia y no sabe si la persona que está delante es una persona que fue ordenada bíblicamente como un pastor, o si se autodenominó pastor. En su libro Joe Trull, en un libro que se titula Ética Ministerial, él dice lo siguiente: la crisis actual en ética ministerial es una reflexión de nuestros tiempos y una influencia de nuestra sociedad. Y también en un estudio por Norris Smith acerca de los pastores bautistas del sur que fueron despedidos en los Estados Unidos de Norteamérica. Usted sabe que Estados Unidos se caracteriza por ser un país donde hay mucha estadística, donde hay mucha investigación. Aquí en nuestro medio, en Latinoamérica, generalmente no existe eso. Quiera Dios que alguno de ustedes, algún economista, un investigador se levante y empiece a hacer investigación sobre lo que está pasando en las iglesias y tener números concretos, tener números reales de lo que pasa en nuestro medio. Pero Estados Unidos al menos se caracteriza por hacer investigaciones serias. Uno de esos estudios es el de Norris Smith, y él estuvo estudiando a una serie de pastores que habían sido despedidos como pastores de la Convención Bautista del Sur en los Estados Unidos, y él encontró 2 cosas. Encontró que había un problema de comunicación en los pastores que habían sido despedidos, y encontró también problemas con respecto a la moralidad. Los 2 problemas que él encontró. En cuanto a la comunicación, él vio que habían abusos
en la comunicación o había falta de comunicación de los pastores hacia la congregación. Y lo segundo que encontró es que encontró inmoralidad en aquellos pastores que habían sido despedidos. Había una mala conducta sexual, mentiras importantes, no que hay mentiras pequeñas y mentiras grandes, sino mentiras de calibre importantes. Había malversación de fondos. Y como dice Joe Trull en su libro de ética ministerial, él dice, ninguna profesión es tan éticamente demandante como el ministerio cristiano, como el ministerio pastoral. De ningún profesional se espera que modele moralidad, tanto como de un ministro. Hay una crisis pastoral, hay una crisis en las iglesias. Mucha gente llega a la iglesia y como sale, como entra, sale. Como llegó, salió. Oiga estas estadísticas alarmantes que fueron reportadas por Siloe Place Ministries. Unos ministerios, Siloe. Oiga lo que dicen ellos en esta estadística que presentaron. Dicen ellos, 1,500 pastores dejan el ministerio cada mes debido a problemas morales, agotamiento espiritual o contiendas en sus iglesias. Estamos hablando de los Estados Unidos. 1,500 pastores dejan el ministerio pastoral cada mes. ¿Tú sabes lo que es eso? Son 50 pastores por día. Estamos hablando de un país de alrededor de 300 millones de habitantes. Eso significa que si tal vez te parece muy alto el número, ponle la mitad, ponle 25 pastores diarios que dejan el ministerio. 4,000 iglesias abren cada año, pero más de 7,000, dice este estudio, cierran. Cada año hay 4,000 iglesias que abren sus puertas, que se inauguran, y 7,000 cierran. El 80% de los graduados, dice este estudio, el 80% de los graduados de seminario e institutos bíblicos dejarán el ministerio en los primeros 5 años. Gente que llega a un instituto, a un seminario, se prepara, se capacita, invierte tiempo y dinero, empieza a trabajar con gozo en la iglesia y al cabo de 5 años es probable que ya hayan dejado el ministerio. El 70% de los pastores, dice el estudio, constantemente luchan contra la depresión. Y luego dicen que casi 40% de los encuestados dijeron haber tenido una relación extramarital después de haber comenzado el ministerio. Eso es alarmante. Allá o aquí, en cualquier lugar, eso es alarmante. Mis hermanos, en el ministerio pastoral, todos los pastores necesitamos caminar con Dios, necesitamos que Él nos sostenga. No podemos caminar, ejercer el ministerio pastoral en nuestras propias fuerzas, basado en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría del mundo. Hermanos, necesitamos caminar en el poder del Señor. Necesitamos que Él nos guíe, que su Espíritu vivifique nuestro ser. Pero en tercer lugar, ¿qué es el ministerio pastoral? Habiendo visto esto casi como una introducción, nos preguntamos ¿qué es el ministerio pastoral? Hay un libro muy bueno que se llama On Being a Pastor, algo así como sobre ser un pastor, sería el título. Y eso es para comprender nuestro llamado y nuestro trabajo, nuestra vocación.
Fue escrito por un pastor, Derek Prince y Alistair Beck. Y ellos dicen lo siguiente con respecto a lo que es ser un pastor. Dicen, el ministerio de pastores y maestros no es simplemente un trabajo. Es una vocación. Es la respuesta de un llamado específico de parte de Dios. Ponte a pensar en eso. No es simplemente un trabajo. Es una vocación. Es la respuesta de un hombre al llamado divino de Dios. Dios es quien pone en nuestros corazones el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos motiva a que es importante las almas, es importante pastorearlas, es importante cuidarlas. Y tal vez uno no está considerando el menosprecio, la crítica, la murmuración a las espaldas del pastor. Pero si lo considera mejor cuando aún lo quiere tomar. Por eso dicen ellos, el ministerio de pastores y maestros no es simplemente un trabajo, es una vocación, es la respuesta de un llamado específico de parte de Dios. Y luego dicen ellos, es el llamado más alto en el servicio cristiano. Es una vocación. No es lo mismo vocación que profesión. Son dos cosas muy diferentes. La vocación viene del latín, de un vocablo que significa vocatio. Y vocatio es un llamado o una convocatoria a realizar algo. El pastorado es una vocación, pero habían un concepto que se decía acerca de lo que era la vocación antes de la Reforma y después de la Reforma. Cuando apareció en escena Martín Lutero y John Calvino, ellos cambiaron realmente el sentido de lo que es la palabra vocación. Pero antes de la Reforma, antes de ello, había otro concepto. Antes de la Reforma, la vocación era algo relacionado al ministerio con los obispos, es decir, algo que era exclusivo con los pastores. Eso era la vocación, algo que solamente estaba enfocado en los pastores. Pero con la Reforma ellos vieron que la vocación realmente, sobre todo Martín Lutero, ellos vieron que no era solo eso, sino que la vocación es un llamado en la que todo cristiano ha sido llamado por Dios a desempeñar una función en el mundo, en la sociedad, y que esa función que desempeña es tan sagrada como la que el obispo, como la que el pastor o el anciano tiene en la iglesia. Es decir, si tú fuiste llamado a ser zapatero, esa es tu vocación, zapatero a tu zapato, pero hazlo bien. Si tú fuiste llamado a ser una costurera, un arquitecto, un médico, un albañil, un electricista, un vendedor o lo que quiera que sea, esa es tu vocación. Eso es tan sagrado lo que haces como lo que yo hago desde el púlpito. Si tú fuiste llamada a ser madre, dijeron los reformadores, esa es tu vocación. Si fuiste llamada a ser esposa, bueno, esa es tu vocación. Eso es tan sagrado como lo que se hace aquí desde el púlpito, lo que hacemos los pastores. Tristemente, hoy eso no es considerado. Por eso que tú ves mujeres que se rebelan, gente que hace lo que quiere en los trabajos, gente que no se sujeta. Es tan sagrado lo que tú haces como lo que yo hago aquí en el púlpito cada domingo en la mañana. Sea que barras, sea que vendas, independientemente del área en lo que Dios te ha llamado a servir, esa es tu vocación. Una profesión es algo diferente. Es algo distinto.
Porque la gente dice ahora, voy a la universidad, voy a estudiar esta carrera. Y tú quieres estudiar esa carrera porque quieres llegar a ser un profesional obteniendo conocimiento a través de esa carrera. Y está bien, pero no es lo mismo una vocación que un profesional. Porque una profesión representa el deseo personal de alguien para dedicarse a realizar sus sueños, sus aspiraciones o sus deseos. ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Dice la gente. Yo le pregunté eso a alguien en estos días. Yo quiero ser como usted, me dijo, yo quiero ser oftalmólogo. Bueno, esa es su profesión, lo que él quiere ser también. Pero un profesional tiene conocimiento para dedicarse a servir a la sociedad. Y un profesional requiere al menos 3 cosas. En primer lugar, requiere un entrenamiento extenso. Tú vas a la universidad, quieres obtener tu título, mínimo, tal vez son 5 años. Hay algunos que hacen esos 5 en 10 años. O 7 y lo hacen en 9. Pero requiere un entrenamiento extenso. En segundo lugar, un profesional requiere un componente intelectual importante como parte de su entrenamiento. Es importante dedicarse, un componente intelectual importante para llegar a ejercer esa profesión. Y en tercer lugar, un profesional requiere una habilidad entrenada que provee un importante servicio a la sociedad. Por lo tanto, el ministerio pastoral tiene algo que las carreras profesionales no tienen. Porque el ministerio pastoral es una vocación, no es una profesión. Tiene algo especial porque tiene un llamado sobrenatural y también se requieren de dones sobrenaturales. John Piper tiene un libro que se titula Hermanos, no somos profesionales. Y en uno de sus párrafos, en la página 17, él dice lo siguiente: los pastores estamos siendo asesinados. Una palabra fuerte que él utiliza. Estamos siendo asesinados por el profesionalismo del ministerio pastoral. La mentalidad del profesional no es la mentalidad del profeta, no es la mentalidad del siervo de Cristo. El profesionalismo no tiene nada que ver con la esencia y el corazón del ministerio cristiano. Mientras más profesionales anhelemos ser, mayor será la estela de muerte espiritual que dejemos a nuestro paso. Pues no existe la inocencia profesional, no existe la misericordia profesional, no existe el clamor profesional por Dios. Luego él continúa diciendo y dice, a los profesionales se les honra. A nosotros los pastores, dice él, se nos desacredita. No tratamos de conseguir un estilo de vida profesional, pero estamos listos para el cansancio, para la deshonra, para recibir críticas, para el hambre, para la sed, para ir mal vestidos a hacer una visita y a veces hasta temerosos. De hecho, 1 Corintios 4, del 9 al 13, dice lo siguiente, dice, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo.
Así hablaba un apóstol, un hombre que era un pastor. Porque en el pastorado realmente se requiere el poder, la gracia de Dios para soportar todos esos embistes que muchas veces atacan o contraatacan contra los pastores. Por supuesto que John Piper está escribiendo en el mundo que él conoce, que son los Estados Unidos, un país que es una potencia mundial. Nuestro país es un país de Latinoamérica que está en vías de desarrollo. No sé hasta cuándo, pero desde que yo tengo uso de razón, vengo oyendo eso de que está en vías de desarrollo. No sé cuándo se desarrollará. Pero no es lo mismo Ecuador que Estados Unidos. Tal vez aquí no hay mucho profesionalismo. Aquí yo creo que hay mucha ignorancia, mucho descontento. ¿Y tú sabes por qué? Porque la gente no ha cultivado el hábito de leer. No tienes que levantar la mano, pero déjame hacer solamente una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tomado su Biblia cada día para leerla? Todos los días, desde el último domingo hasta ahora. Todos los días. ¿Cuántos de ustedes han tomado la Biblia para hacer un estudio, una investigación seria sobre cierto tema? Aquí más que profesionalismo en nuestro medio, yo creo que ahí es ignorancia. De alguna manera, el ministerio pastoral es como cuando tú tomas un crucero donde está todo incluido. Y está incluido el ticket, está incluido el camarote, está incluido las comidas mañana, tarde y noche, están incluidas las atracciones que hay que te da el crucero y todo lo disfrutas con un solo pago, todo incluido. Bueno, el ministerio pastoral viene también con el todo incluido. Y ahí en el todo incluido están los maltratos, están las críticas, están las decepciones, está el gozo también. Está el todo incluido allí. Finalmente, quiero hablar acerca de la elección y el llamado del pastor. ¿Quién elige a los pastores? Bueno, con toda seguridad, el ministerio pastoral es importante saber cómo es que surgen, pero es importante decir que el seminario no produce pastores. Los institutos no producen pastores. Los institutos y los seminarios lo que hacen es que te dan título, te dan un poco más de conocimiento, pero no te dan carácter. Te dan un estudio más profundo, pero no tienen nada que ver con el llamado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que los pastores son elegidos y cómo es que son llamados? Tampoco, como dije al inicio, el pastorado no es una herencia del padre que lo deja al hijo para que se haga cargo de la iglesia. A veces los hijos son más impíos que el más complicado de la iglesia. Pero él quiere dejar caprichosamente a su hijo como pastor de la iglesia. Aquí eso no pasa y no creo que vaya a pasar. Dios nos ayude. Pero nosotros tenemos que entender, queridos hermanos y amigos, que el llamado primario, ¿sabes de dónde viene? De arriba, viene de lo alto. El llamado primario viene de Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 20, el versículo 28, Pablo a estos hermanos en sus últimas palabras le dice lo siguiente: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. ¿Tú te imaginas? Los pastores estamos aquí pastoreando a un grupo de personas, a un grupo de creyentes
por quienes Cristo dio su vida. Que en otras palabras, no es mi pueblo, es el pueblo de Él. Y que Dios me ha dejado con esa responsabilidad para cuidar de ustedes espiritualmente. Por lo tanto, el llamado primario viene de Dios. Pero hay un llamado, vamos a decirlo así, secundario, donde también interviene la congregación, donde interviene la iglesia. Porque si Dios llama a un hombre, eso no va a ser desconocido por la iglesia. Porque la iglesia, que debe ser una iglesia madura en la fe, la iglesia debe aprender a ver como Cristo ve. La iglesia debe orar, la iglesia debe tener discernimiento para saber quién sí, quién no, para saber quién debe esperar. Porque a veces uno quiere poner como pastores a alguien porque es mi pana. No, es que eso no funciona así aquí. Ni en ninguna iglesia debería funcionar así. La intervención secundaria, ya vimos la primaria, es de parte de Dios, pero la secundaria es de parte de la iglesia. Hechos capítulo 13, del versículo 1 al 3, dice la Biblia, en la iglesia, mira que estaban en una iglesia en cierto lugar llamado Antioquia. En la iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saula. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, otra vez, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Quién los envió? La iglesia. Tito 1:5 dice la Biblia, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos, plural, o presbúteros en cada ciudad como te mandé. Cuando estaba en las clases con el doctor Núñez, él dijo, el llamado es más que un deseo, es más que una pasión, es una convicción de que Dios te ha separado de tu propio curso para colocarte en una trayectoria donde puedas servir a Dios y a su pueblo para su gloria, sacrificando aquello de lo que otros disfrutan, aun si eso que ellos disfrutan no es pecaminoso en sí mismo. Pero bueno, ¿a qué nos llama Dios? Es la pregunta. ¿A qué Dios llama a los pastores? Primera de Pedro 5, 2 y 3, volviendo al tema, dice lo siguiente. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. ¿A qué nos ha llamado Dios? A cuidar las almas, a pastorear las almas, a alimentar las almas, a guiarlos. Muchas veces eso es una palabra de aliento y muchas veces también es una palabra de exhortación. Pero los pastores estamos para eso. Y eso es como una relación que Dios pone entre los pastores de aquellos entonces donde los apóstoles entendían muy bien, porque ese era un oficio muy común, el pastorear ovejas, cuidar un rebaño. El pastor tenía dos herramientas. Tenía por un lado su vara y su cayado. Con su vara servía para alejar las fieras que se podían acercar a las ovejas. Y con su cayado servía para enlazarlas y traerlas amorosamente cuando alguien se iba alejando del redil. Eso hace un pastor.
Una oveja es alguien que se siente pastoreado. Toda oveja debe ser pastoreada. Oveja debe ser pastoreada. A menos que no seas oveja. Entonces, si tú no eres oveja, como entras, sales. El pastor no sabe nada de ti, no conoce tus frustraciones, ni tus problemas, ni tus dificultades, porque no eres una oveja de este redil. Hay cosas que por ahí uno se entera, sabe. Pero una oveja es alguien que es pastoreado. Es una oveja alguien que tiene un pastor. Y que dice, no, ese hombre débil, imperfecto que está al frente, ese es mi pastor. Porque si no, yo también puedo ser el pastor. No, él es el pastor. Y eso puede ocurrir. ¿Sabes que este asunto del pastorado para Dios es tan, pero tan importante? Porque si no, la iglesia no tendría razón de ser. Para Cristo es tan importante. Si no, no tendría razón de ser. Tú sabes que Cristo le dijo a Pedro, o Pedro le dijo al Señor, Señor, mira, todos se pueden escandalizar, todos te pueden negar. Yo no, Señor. Eso es para Felipe, para Mateo, para Bartolomé. Yo no. El Señor le dice, antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3. Y así fue. Pedro negó al Señor 3 veces. En la tercera vez, cuando él lo niega, no conozco a ese hombre de quien habláis, y dando insultos y palabras sucias y toscas. Dice que el Señor lo ve y Pedro lo ve. Me imagino que sus miradas se encontraron. Y Pedro se fue, salió en la oscuridad de la noche, dice la Biblia. No fue como Judas que se suicidó, porque Pedro se arrepintió. De hecho, tuvo un encuentro con Cristo después de eso, en una playa. Cristo le dio un pescadito asado. Pero ya cuando se encuentra con Cristo, el Señor también le pregunta 3 veces lo mismo. En Juan 21, 15 al 17, dice la Biblia, entonces cuando habían acabado de desayunar, ya Jesús había resucitado, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Míralo en tu Biblia. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Apacienta. Es decir, pastorea, cuida de ellos. Eso era lo importante para el Señor, porque Él se iba a ir. Cuida de ellos, cuida de mi iglesia. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pero le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Y qué le vuelve a decir al Señor? Jesús le dice, pastorea mis ovejas. ¿Cuán importante es para una oveja sentirse pastoreado? Una cosa es que tú coges y vengas a la iglesia y ya viniste y oíste el sermón, te fuiste. Otra cosa es que seas pastoreado. Tienes que entender eso. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y oigan lo que otra vez le dice el Señor. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo me temo que hay mucha gente que va a la iglesia, sí, pero igual andan mucha gente como ovejas sin pastor. Mi hermano, querido amigo, el ministerio pastoral es realmente un gran privilegio, pero a la vez es una gran responsabilidad. Privilegio porque es Dios quien nos llama, porque es Dios quien delega en nosotros una tarea que tenemos que hacer.
Y responsabilidad, porque tenemos que cuidar almas que han sido comprados con la preciosa sangre del Hijo de Dios. Por eso es una gran responsabilidad. Es un privilegio ser pastor, sí, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Yo no puedo, en verdad, créeme, no puedo alejarme mucho de ustedes, de la iglesia. Yo no sé a veces cómo hay pastores que solamente pasan viajando y viajando y viajando. Hermano, Dios me llamó a ser pastor de esta iglesia local. El pastorado no es una posición. El pastorado no es un oficio, no es un trabajo. El pastorado es el ejercicio de un don espiritual. Es, en otra palabra, obediencia a la voz interna de Dios confirmada por un llamado externo. Dios nos habla, nos hace ver, pero hay otros que lo confirman. Y estaremos abundando un poquito más el próximo domingo acerca del llamado y los requisitos y las calificaciones y la vida del pastor y su vida de oración y todos estos aspectos. Pero el llamado de Dios siempre es claro, siempre es irresistible, siempre es controlador, es decir, que no te deja escapar, Dios te está controlando. Tú sabes, el ministerio de Jeremías fue un ministerio infructífero, pero Dios lo mantuvo allí. Y ese hombre se mantuvo ahí, fiel en el llamado a Dios. Derramó lágrimas. El ministerio de Isaías y de muchos hombres en la Biblia. Por eso que el llamado del Señor es también algo que es persistente. ¿Qué es lo más importante en la vida de un pastor? Esa fue una de las preguntas que hicimos en las preguntas previas al sermón, que yo espero que todos ustedes la hayan contestado. ¿Qué es lo más importante en la vida o en el ministerio pastoral? ¿Serán acaso sus talentos y sus dones? ¿Es importante eso? ¿Será tal vez su preparación académica? ¿Eso es lo más importante? ¿O lo más importante es su llamado? ¿O lo más importante es su carácter? Nosotros debemos de recordar que dones, talentos y preparación académica sin un carácter santo carecen del poder y del respaldo del Espíritu de Dios. Alguien puede tener una buena preparación académica. Alguien tal vez puede hasta tener hasta el llamado. Pero si tienes el llamado, Dios va a formar tu carácter. Pero yo creo que lo más importante en el llamado, en el ministerio pastoral, es el carácter para dirigir una grey. Por eso que lo que hace un pastor no es su reputación. En los profesionales sí es importante la reputación. Pero sabe, la reputación, el abogado perdió el caso. Al arquitecto se le vino abajo la casa. Al médico se le murió el paciente. La reputación allí es importante. En el pastorado no, eso no es lo importante. Lo importante es saber qué es en el pastorado, el carácter. Eso es importante. Lo que hace un pastor no es su reputación, es su carácter. No es su conocimiento, sino la sabiduría. No es su título, sino su testimonio. No es su capacidad para mandar, para delegar. No es su capacidad para jefear, esos que son jefes, sino la capacidad para servir a otros. En otras palabras,
es el llamado con el carácter santo de Dios, lo más importante en el ministerio pastoral. No es algo fácil. Yo no la he tenido fácil. Tengo 15 años como pastor desde que fui ordenado. Y he venido de menos a más aprendiendo con equivocaciones, con mucha dificultad. Pero aquí Dios me tiene. Por eso es que mi oración, cuando tú tengas tu tiempo de oración, ora por este hombre débil que necesita ser sostenido por la gracia divina. Y ora para que Dios levante en medio nuestro otros pastores. Ora que Dios levante hombres que tengan celo de las cosas de Dios, que amen las almas, que estén dispuestos a sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. No aquellos niñitos que en medio de una crítica y salen corriendo. No aquellos que en medio se van 10 personas y ya se devoronan. No. Mi hermano, es que el Señor es el que tiene que sostenernos. Y deberíamos de estar orando siempre para que Dios levante hombres piadosos que teman al Señor, para que toda la honra y la gloria sea de Él y no de nosotros.